370 millones de personas en el mundo que tienen algo en común. Y no es su idioma, ni su religión, ni su equipo de fútbol. Lo que tienen en común es que padecen una enfermedad mental. Todos tenemos algún familiar o algún amigo que tiene o ha tenido depresión, ansiedad, esquizofrenia o un trastorno de la alimentación, por ejemplo. O quizás somos nosotros mismos quienes lo estamos padeciendo. Y si a la cantidad de gente que tiene una enfermedad mental sumamos aquellas que tienen un trastorno neurológico, la cifra es abrumadora, ya que hay 1.000 millones de personas en el mundo que tienen Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsia o que han tenido un ictus. Los tratamientos que tenemos en la actualidad para abordar estas enfermedades son buenos y son eficaces, pero no son perfectos. Y la recuperación total es muy difícil o lleva mucho tiempo. Por ejemplo, cuando la depresión se trata con medicación, muchos pacientes abandonan el tratamiento y de quienes lo siguen correctamente, un alto porcentaje no tiene los resultados esperados. Para el Alzheimer aún no hemos encontrado ninguna solución. Y las secuelas permanentes tras sufrir un ictus, todos las conocemos y muchos desgraciadamente de primera mano. Por eso, desde la investigación clínica, llevamos décadas trabajando para encontrar nuevos tratamientos eficaces que nos ayuden a conseguir los mejores resultados posibles, de la mejor manera posible, de la forma más rápida posible y de la manera más cómoda y económica para el paciente. Y con ese objetivo, yo investigo el potencial terapéutico de las técnicas de neuromodulación no invasiva. Pero vamos a empezar por el principio. Para saber lo que podemos conseguir con la neuromodulación, tenemos que tener clara una cosa, y es que el cerebro funciona con electricidad. Las neuronas son las células que forman nuestro sistema nervioso, y lo que hace de verdad importante a una neurona son sus conexiones. Una neurona por sí sola, aislada, no tiene sentido ni propósito. Para hacer cualquier cosa, necesita trabajar en equipo, necesita comunicarse con otras neuronas. Y esta comunicación la hacen a través de impulsos eléctricos. Cualquier cosa que hayáis hecho o hayáis sentido, alegría, tristeza, amor, jugar al tenis, escuchar una charla en un teatro, cualquier cosa es gracias a estos impulsos eléctricos. Y lo que pasa es que en ocasiones estos impulsos eléctricos, esta comunicación entre neuronas, no funciona adecuadamente. Y entonces es cuando aparecen los problemas. Y aparece la depresión o la ansiedad, o no somos capaces de distinguir la realidad de la ficción, o no somos capaces de recordar el nombre de nuestros seres queridos, o tenemos problemas de movimiento y tenemos dificultades para escribir, o nos tiemblan las piernas al caminar, o tenemos tan distorsionada la imagen de nuestro propio cuerpo que pensamos que estamos muy gordos cuando en realidad estamos muy, muy delgados. Gracias a las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética, por ejemplo, hemos avanzado mucho en el conocimiento que tenemos del cerebro. Y aunque aún nos queda mucho por descubrir, muchísimo, hay algunas cosas que sí que sabemos. Y una de ellas es que hay áreas específicas en el cerebro que tienen una relevancia especial a la hora de la aparición de síntomas de las enfermedades mentales y de los trastornos neurológicos más frecuentes. Y una de estas áreas es la corteza prefrontal, que es la parte delantera del cerebro. La corteza prefrontal, digamos que es el director de orquesta de nuestro cerebro, el cuartel general. Planifica lo que vamos a hacer y supervisa que lo estemos haciendo de manera correcta. Toma las decisiones, decide qué comportamientos son adecuados y cuáles no en función del contexto. Es capaz de analizar los sentimientos y los pensamientos de los demás y actuar en consecuencia. Y en general, es capaz de manejar grandes cantidades de información para poder hacer todo esto de manera correcta. La corteza prefrontal no funciona correctamente en muchas de las enfermedades mentales y de los trastornos neurológicos que hemos comentado. Está menos activa, por ejemplo, en la depresión. También está menos activa de lo que debería en la ansiedad o en las adicciones. No funciona correctamente en la anorexia, en la bulimia o en otros trastornos de la alimentación. Y tampoco funciona correctamente en la enfermedad de Alzheimer, donde prácticamente todo el cerebro está alterado. Un ictus o un traumatismo cráneoencefálico causado, por ejemplo, por un accidente de coche, puede dañar diferentes partes del cerebro. Y en función del área que resulte dañada, los síntomas que aparecen pueden ser diferentes. Por ejemplo, si se daña la corteza motora, pueden aparecer problemas de movimiento.
Si se daña, por ejemplo, el lóbulo parietal, principalmente del hemisferio derecho, lo que puede ocurrir es que dejemos de atender a la parte izquierda de nuestro mundo, comiéndonos la comida que está únicamente en la parte derecha del plato, o maquillándonos, afeitándonos o peinándonos solo la parte derecha de nuestra cara, o siendo conscientes solo de la parte derecha de las personas que están sentadas en esa parte del auditorio, o incluso podemos llegar a negar que la parte izquierda de nuestro cuerpo realmente nos pertenezca. Si se daña, por ejemplo, el área de Broca, que se localiza más o menos aquí en el hemisferio izquierdo y que es la responsable de la producción del lenguaje, pueden aparecer dificultades para hablar. Este es un tipo de afasia, que es un trastorno que hemos visto últimamente en los medios de comunicación porque acabamos de conocer que la padece Bruce Willis. Y así, la sintomatología específica de cada persona y de cada patología refleja una alteración más o menos específica del cerebro. Y ahora volvamos al principio, al objetivo de encontrar nuevos tratamientos eficaces basados en la neuromodulación no invasiva. Con la neuromodulación, como su nombre indica, podemos modular las neuronas, podemos hacer que esta comunicación entre ellas, que el trabajo en equipo, se realice de la mejor manera posible. Y el hecho de que sean no invasivas implica que no necesitan ningún tipo de cirugía ni de operación para aplicarse. Dentro de las técnicas de neuromodulación no invasivas que más se utilizan en la actualidad, destacan la estimulación magnética transcraneal, o TMS por sus siglas en inglés, y la estimulación transcraneal por corriente directa, o TDCS. Ambas técnicas permiten modular la actividad cerebral mediante la inducción de una corriente eléctrica en el cerebro, pero cómo se consigue esta inducción, cómo se consigue esta modulación, difiere en ambas. En la TMS, esta modulación se consigue generando un campo magnético cambiante cerca del cerebro y al ser el cerebro un elemento conductor, se induce una corriente eléctrica en él. Con la TDCS, esta modulación se consigue mediante la colocación de 2 o más electrodos directamente sobre el cuero cabelludo de la persona e induciendo una corriente eléctrica de muy baja intensidad. Esta inducción de una corriente eléctrica no es nada extraña para el cerebro, porque el cerebro funciona con electricidad, es su manera natural de trabajar. Ambas técnicas son seguras, son cómodas para el paciente y tienen un coste económico asequible. Aunque soy una gran admiradora de la TMS, hoy voy a hablar más en profundidad de la TDCS. En su modalidad más sencilla, la TDCS implica la colocación de 2 electrodos sobre el cuero cabelludo de la persona, haciendo que la electricidad fluya desde el ánodo hasta el cátodo. De manera general, la actividad cerebral del área sobre la que coloco el ánodo aumenta y disminuye bajo el cátodo. El procedimiento es muy sencillo. La persona que va a recibir la estimulación se sienta cómodamente en una silla y después de hacerle unas preguntas básicas acerca de cómo se siente, si ha descansado bien, cuándo ha comido por última vez, etc., preparo los electrodos mojándolos en suero fisiológico, que no mancha nada, y los coloco sobre la cabeza de la persona. El lugar de colocación, donde pongo los electrodos, lo decido en función del objetivo terapéutico, es decir, de los síntomas que quiera tratar y de la enfermedad que esté abordando. Por ejemplo, si lo que quiero es mejorar el movimiento en una persona que ha tenido un ictus y tiene problemas de movilidad, colocaré el ánodo sobre la corteza motora. Si lo que quiero es, por otro lado, tratar la depresión, colocaré el ánodo en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Y el otro electrodo lo coloco en cualquier otro lado del cerebro de la parte contraria o sobre la ceja, lo que se denomina área supraorbital. Una vez que están colocados los electrodos, fijo la intensidad, que estará entre 1 y 2 miliamperios, que para que tengamos una idea es la intensidad que tiene una pila de 9 voltios. Y también fijo el tiempo, que suelen ser 20 minutos. Durante estos 20 minutos, la persona puede seguir cómodamente sentada en la silla o puede realizar cualquier otra actividad que se requiera, incluso que sea necesario moverse para ella. Así que durante estos 20 minutos puede estar haciendo una sesión de fisioterapia o una sesión de logopedia o estimulación cognitiva, lo que se considere más adecuado para su enfermedad. En los tratamientos habituales, las sesiones se repiten de lunes a viernes durante 5, 10 o 20 días en función del tratamiento que quiera aplicar y de la enfermedad que esté tratando. Lo más habitual es que los pacientes acudan al centro clínico a recibir su tratamiento, pero ya es posible
Recibir la estimulación, hacer la estimulación cómodamente desde tu casa con dispositivos que han sido diseñados y fabricados específicamente para ello, como este, por ejemplo. Yo pauto y diseño el tratamiento, lo configuro en el dispositivo y lo superviso de manera remota, mientras la persona puede estar haciendo la estimulación directamente en su casa. Y para ello se ayuda desde una cinta como esta, seleccionada también por el profesional, en la que coloca los electrodos en la posición exacta que ha sido diseñada para su tratamiento. No se pueden colocar en otro sitio. Es una técnica muy segura, es cómoda para el paciente, no requiere cirugía, no requiere anestesia y los efectos secundarios que tiene son mínimos y se limitan a un posible enrojecimiento de la piel en el área donde he colocado los electrodos o a un leve dolor de cabeza que se disipa con el tiempo, al poquito tiempo, o tomando algún analgésico. Cada vez tenemos más evidencia científica de que con estas técnicas podemos hacer que el cerebro funcione mejor. Le podemos dar una ayuda al cerebro para que funcione de la mejor manera posible. ¿Sabéis las cintas mecánicas transportadoras que hay en los aeropuertos, que cuando caminas sobre ellas avanzas mucho más rápido? Bueno, pues a mí me gusta pensar que la TMS y la TDCS son como estas cintas transportadoras. Hacen que la recuperación de un cerebro tras un daño sea más rápido. Hace que el tratamiento de una enfermedad mental sea más eficiente. Pero eso sí, no te puedes subir en la cinta y quedarte parado, porque entonces vas más despacio que si solo caminaras. Y esto es otra de las grandes ventajas de estas técnicas, que pueden y de hecho deben ser utilizadas en combinación con otros tratamientos. Así que una persona con depresión puede estar haciendo neuromodulación y psicoterapia a la vez, una persona con problemas de movimiento puede estar haciendo neuromodulación y tomando medicación y haciendo un plan de rehabilitación de fisioterapia, lo que se considere más adecuado. La evidencia científica cada vez es mayor y hay investigaciones de la Universidad de Harvard, del City College de Nueva York, de universidades y centros de investigación europeos en Madrid, Roma, Göttingen o Barcelona, de que con estas técnicas podemos mejorar los tratamientos de la depresión, podemos ayudar a personas con anorexia y con bulimia, podemos ayudar a enlentecer el deterioro que está asociado a las enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Podemos reducir la adicción al alcohol o al tabaco y podemos hacer que la recuperación tras un ictus sea mejor. Desde mi punto de vista, incluir estas técnicas en los tratamientos habituales es casi una obligación. Ya hay centros especializados y clínicas en España y en otros países que están comenzando a introducir estas técnicas dentro de sus servicios habituales. Y hay protocolos específicos aprobados por distintas agencias regulatorias, entre ellos la FDA, que es el equivalente estadounidense a nuestra Agencia Española del Medicamento. Pero la neuromodulación no está generalizada en la práctica clínica, y mucho menos en la sanidad pública. Disponer de nuevas técnicas que están mostrando resultados prometedores en la investigación y no trasladarlos a la práctica clínica no entra en mis planes. ¿Y sabéis por qué? Porque creo que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la cuarta parte de la población mundial, a 1 de cada 4 personas. Y así quizás mañana podamos ayudarte a ti también. Muchas gracias.